Y entonces la charla de hoy lo que intenta hacer es, si ustedes se acuerdan, yo en la primera charla definí arquitectura desde varios conceptos, como práctica cultural, como disciplina, como profesión, y después hablé de la pedagogía, pero no expliqué qué significa el concepto práctica. Simplemente dije que la arquitectura es una práctica cultural, pero no me puse no me detuve a explicar el concepto práctica. Y bueno, pero de alguna manera quedó explicitado que una práctica es un saber hacer, y entonces hoy me gustaría insistir en eso, y también en esto que expliqué la semana pasada sobre este gradiente de lo abstracto a lo concreto, y la semana pasada lo expliqué un poquito casi como contando el cronograma del cuatrimestre, como diciendo que empezamos en forma abstracta y terminamos en forma concreta. Pero lo que yo quisiera hacer hoy es diluir, esperen que pongo el cronograma si no me paso, diluir eso, en vez de que lo piensen como una cuestión lineal que demora todo un cuatrimestre, entender que en cada saber, que en un saber hacer, es decir, en una práctica, hay siempre componentes abstractos, conceptuales, es decir, hay un saber, un conocimiento, que se relacionan con cuestiones concretas, con una técnica o con un hacer. Entonces, eso me gustaría que quede un poquito claro. Y el otro concepto que voy a definir un poco es si hablamos de proceso de diseño arquitectónico y explicar qué es proceso. Entonces, hoy me voy a dedicar, en forma también por ahí demasiado general, como estas primeras charlas, a explicar el concepto de práctica y el concepto de proceso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos en el área de teoría y técnica del proyecto arquitectónico. Así lo define el plan de estudio. Si entendemos teoría como un conocimiento teórico, como un saber teórico, y una técnica como una concreción, como una actitud concreta del hacer, podríamos decir que en realidad estamos en el área del saber hacer del proyecto arquitectónico. Es decir, que estamos en el área de la práctica del proyecto arquitectónico. Esta no es una materia de teoría, por eso nuestra aula se llama taller. En un taller se hacen cosas. Nosotros lo que hacemos es el proyecto arquitectónico, es una práctica, es un saber hacer. Como toda práctica, como vimos en ese diagramita, tiene componentes abstractos y conceptuales, y después tiene técnicas, herramientas, y se ponen en práctica, se hace. El proyecto de arquitectura se hace. La mayoría de los conceptos que voy a compartir hoy vienen de este libro, es un libro chiquito, está subido al Drive al que le interesa, un libro de no más de 200 páginas. Este es un libro que salió hace poco, 2015 tal vez, 2016, 2014 en francés, 2015 en español, pero en realidad son apuntes que Althusser escribió en 1974, porque Althusser se murió hace bastante. Y está escrito de forma muy sencilla porque es un manual de iniciación, de introducción a la filosofía. Hay una trampa en el título porque dice iniciación a la filosofía para no filósofos, y debería decir iniciación a la filosofía materialista, porque en realidad es un gran manifiesto a favor, digamos, en contra de la filosofía idealista, y a favor de lo que él denomina filosofía materialista. Es un libro que es un lindo complemento, al que lo quiera leer, al Manifiesto Comunista de Marx y Engels. El Manifiesto Comunista también es un libro corto, incluso más corto que este, y es donde Marx presenta algo que estaba yo hablando hace 2 semanas, que es su teoría de la historia, su materialismo dialéctico. Entonces, en ese libro Marx propone su tesis materialista, que es decir que básicamente de las prácticas de producción, el Manifiesto Comunista también es una gran historia económica de la humanidad. Entonces, la tesis central es que de las lógicas de producción económicas surgen las ideas. El idealismo es al revés. El idealismo dice que primero vienen las ideas y después viene la acción del hombre. Marx lo que dice es que las ideas surgen de la acción del hombre. Entonces, pero la crítica que hace Althusser es que Marx considera solo la práctica de producción, es decir, a la economía. Y Althusser aquí lo que hace es un catálogo inicial, básicamente dice, tal vez haya más prácticas que solo la práctica económica.
tal vez cada práctica tenga algún margen de autonomía. Por supuesto que Marx no le dio ninguna autonomía, para Marx todo era economía. Y Althusser dice, bueno, tal vez la práctica filosófica tiene alguna autonomía, tal vez la práctica artística tiene alguna autonomía. Él, en la práctica artística, no es muy completo, es apenas una página, sí es un poquito más completo en la práctica filosófica, que es la que él sabe. No vamos a hablar de todo este libro hoy me voy a dedicar solo al concepto de práctica dentro de este libro. Queda ahí en el Drive para el que le interese ampliar un poquito esto. Sí, lo que tengo que explicar es que por qué este libro, por qué Althusser critica la posición idealista. La posición idealista es básicamente los 2000 años de historia de la filosofía, es una crítica a los 2000 años de filosofía. Y por supuesto el gran contrincante de Marx fue Hegel, que fue casi su profesor. Marx fue un neo-hegeliano, al principio le decían, fue parte de un grupo que se llamaba los jóvenes hegelianos. Y la posición dialéctica de Hegel presentaba la historia de la humanidad como un avance hacia cada vez más grados de libertad. Por supuesto terminando en el Estado burgués como el garante de la libertad humana. Bueno, ¿y por qué eso queda dentro de la posición idealista? Bueno, porque el ideal es la libertad, ¿no? Hay una gran idea que es la libertad, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Pero esto tiene que ver con la historia de la filosofía, que en realidad es la historia de la primacía de la teoría por sobre la práctica. Ya desde los viejos clásicos griegos, digamos, el filósofo era el que dejaba de hacer, no hacía y contemplaba. Piensen en la imagen del pensador de Rodin, que está ¿no? con la barbilla sobre su puño y está ensimismado, va hacia adentro. No solo está contemplando el mundo, sino que incluso está cerrando los ojos para pensar. Entonces, la posición idealista que explica la primacía de la teoría por sobre la práctica, determina que es la contemplación la que determina el conocimiento. Es a través de contemplar y de pensar que uno comprende o conoce. Y por supuesto, esto determina una prioridad. La teoría después se pone en práctica para justificar la teoría, digamos, o hay una gran idea y después, bueno, se intentará implementar en el mundo. Marx opina todo lo contrario, esta es la posición materialista de Marx. Marx opina que es lo que impera en la historia del hombre es la primacía de la práctica por sobre la teoría, porque ha sido la práctica humana la que ha determinado el conocimiento humano. Y esto tiene que ver, esto me interesa también porque es bastante parecido a la teoría de la indagación pragmática sobre el conocimiento humano, es a través de experimentar y de involucrarse con la cosa que el hombre va aprendiendo cada vez más. Entonces, esta es la posición materialista que Althusser intenta extender en su pequeño libro. La práctica determina el conocimiento. Entonces ahora ya no me queda otra alternativa que definir práctica. Y lo vamos a hacer con la definición de Althusser. Práctica, proceso por el cual la fuerza de trabajo y la inteligencia humana de un individuo o un grupo, utilizando instrumentos de trabajo, transforman una materia prima en un objeto, fabricado artesanal o industrialmente. ¿Podríamos apropiarnos de esta definición para el proyecto arquitectónico, para la práctica del proyecto arquitectónico? Y bueno, yo creo que sí. Evidentemente hay una fuerza de trabajo e inteligencia humana aplicadas, tanto de un individuo como un grupo, eso es claro, y utilizamos instrumentos de trabajo propios de la disciplina, etc., para transformar materia prima en un objeto fabricado artesanal o industrialmente. Piensen en ambos momentos del proyecto arquitectónico, el que hacemos nosotros, que es el proceso de diseño, y los instrumentos de trabajo serán, no sé, lápiz, una computadora, y transformamos materia prima, piensen en una maqueta de cartón, cortar cartón para hacer una maqueta, o si piensan ya en las lógicas de producción de la arquitectura, y bueno, ahí está más claro, ¿no? Cuáles son los instrumentos de trabajo, ya son un poquito más grandes, y cuáles son los materiales y qué tipo de objetos hacemos nosotros, ¿no? De un ladrillo, con un obrero transformamos una pila de ladrillos en una pared. Entonces, sí, podríamos hablar de práctica del proyecto arquitectónico. Ahora, nosotros estamos
en la facultad no podemos abarcar, si bien estamos en el área de teoría y técnica del proyecto arquitectónico, no abarcamos todos los procesos. Otra cosa que es importante decir es que ¿por qué es un proceso el proyecto? Porque el proyecto arquitectónico es complejo, es mucho más que un acto. Un acto es una sola cosa, ¿no? Entonces por eso es tan inoportuno pensar que uno va a esperar una gran idea, ese acto creativo. Bueno, si te quedas esperando el acto creativo, no estás involucrado con la total complejidad que involucra el proyecto arquitectónico. Entonces, de todos esos procesos, incluso es tan complejo que no tiene un solo proceso, tiene varios. A nosotros no nos interesa el proceso de construcción o el proceso de gestión de obra, que son procesos complicados ya, porque incluso hay otras materias que se dedican a eso, materialidad, producción edilicia. A nosotros nos interesa el proceso de diseño arquitectónico, que si quieren es el proceso inicial. Bueno, entonces ya no me queda otra alternativa, esto es como un círculo, ¿no? Que se va como mordiendo la cola, ¿no? Nos queda definir proceso. Un proceso es un conjunto de agentes y elementos teóricos y materiales lo suficientemente adaptados unos a otros para que su acción recíproca produzca un resultado modificador de los puntos de partida. Esto es muy abstracto, porque esto es filosofía, y la invitación que hace Althusser es a aplicarlo a distintas prácticas. Lo importante aquí es, tengo que volver acá, lo importante aquí es que por un lado tenemos agentes, personas, ¿no? Y por otro lado tenemos los elementos teóricos y materiales. Y que lo que importa es su acción recíproca, es decir, su fricción. Y lo más importante todavía es que un proceso culmina en un resultado modificador de los puntos de partida. Al punto que yo quisiera insistir en esto, de que si no hay resultado, no hay proceso. Si no hay resultado, lo que hubo es una pérdida de tiempo, digamos, pero, o sea, perdiste el tiempo, pero no te involucraste en un proceso. Y lo interesante también es que esto de que la modificación del punto de partida, Althusser lo deja abierto, puede ser para peor. Hay muchos procesos que el resultado modificador de los puntos de partida es empeorar las cosas. Por eso hay que ser crítico, ¿no es cierto? Porque no todo proceso es positivo. Nosotros somos optimistas y pensamos que el proceso, el proyecto arquitectónico como, digamos, como resultado de este proceso de diseño, mejora el medio ambiente, por ejemplo, o la vida de las personas, ¿no? Entonces, pensemos nuevamente si podemos apropiarnos de esta definición de Althusser para el proceso de diseño arquitectónico y cuáles serían los elementos teóricos y materiales concretos, específicos de este proceso. Y entonces ahí ya lo adaptamos a nuestras palabras, a lo que tenemos dentro de nuestro programa académico, digamos. Entonces, esos elementos teóricos serían los conceptos, las técnicas y los procedimientos, que es lo que nosotros estamos enseñando, ¿no? ¿Cuál sería ese resultado de este proceso específico que llamamos proceso de diseño arquitectónico? Y bueno, sería el proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico sería el resultado de esta actividad. Empecemos de vuelta con una nueva definición de práctica. Althusser dice que una práctica es una relación activa con lo real de agentes dotados de conciencia. Esto de relación activa con lo real es importante, tiene que ver con esto de que un proceso tiene que tener un resultado. Una práctica no es un hecho teórico. Un hecho teórico puede estar acá adentro y los resultados de ese hecho teórico, por ejemplo, hacer un cálculo matemático, pueden seguir estando acá adentro hasta que yo lo pongo en un papel, ¿no? Yo puedo pensar algo, ¿no? Una práctica no es solo eso. Una práctica es una relación activa con lo real, involucra un hacer. Si no hay un hacer, no hay práctica. Esto es muy importante que lo entendamos, porque esto deviene en el día a día del taller, cuando nosotros le decimos, pero ¿y el corte que te pedimos? No, porque estuve pensando. Bueno, no nos interesa lo que estuvieron pensando, nos interesa lo que hicieron con lo que estaban pensando, o lo que hicieron mientras estaban pensando. Entonces, nosotros queremos ver ese resultado de una relación activa con lo real. Acá no hablamos de palabras,
la metáfora, siempre repito lo mismo que decía un gran arquitecto, profesor. Decía, el poema que leíste anoche a mí no me importa, a mí mostrame planta, corte y vista. Bueno, y lo importante es que esta relación activa con lo real está dada por agentes dotados de conciencia. Y aquí, bueno, aquí ya no me queda otra alternativa que explicar qué es conciencia. Por suerte, Althusser, una página después, define conciencia. Dice, la conciencia es la capacidad de percibir y conservar las percepciones de lo real para vincularlas o anticiparlas, distinguiendo las cosas de su representación, trabajando sobre esa representación. Fíjense, entonces, hay una relación activa de lo real que evidentemente también empieza con algo de contemplación o por lo menos de percepción, de estar atentos a lo que sucede. Pero no solo es eso, sino que también incluye conservar alguna de esas percepciones de lo real. Y aquí entra la memoria, el pensamiento. Y después es, ¿para qué hacemos esto? Bueno, para obtener un cierto poder de pensamiento y de manipulación. Es decir, el poder es, ¿qué es lo que yo necesito hacer con aquello que percibo para poder actuar? Bueno, tengo que vincular las cosas. Las cosas dejan de estar separadas y yo empiezo a vincularlas, empiezo a entender consecuencias. Si yo hago esto, pasará esto. ¿Y qué es prever una consecuencia? Bueno, es anticipar un posible suceso. Si yo hago esto, voy a tener esto. Entonces, eso es anticipar. Y esto que es más importante aún, que es que cuando yo estoy haciendo esto ya no estoy trabajando sobre la cosa, sino que estoy trabajando sobre la representación de la cosa. Estoy tal vez trabajando con la serie de ideas que me surgen, ideas mentales que me surgen. Y entonces yo en realidad estoy trabajando sobre la representación. Aunque esté trabajando sobre la cosa, como yo estoy anticipando algo que todavía no sucede, es si yo corto este cartón voy a poder hacer esto. Ya estoy trabajando con la representación, estoy imaginando. Entonces, por eso imaginación y acción están imbricadas, ¿sí? Entonces, no voy a definir representación. Representación es una palabra, es un concepto demasiado complicado, por hoy la vamos a dejar. Pero fíjense que yo estoy tratando de hacer un rulo, que, casi como capas de cebolla, para ir llegando a un núcleo conceptual más como primigenio. No se preocupen que después de la charla de la semana que viene ya volvemos a ser un poquito más concretos. Entonces, y esto es muy importante para que entendamos, y esto lo dice Althusser también, en la realidad concreta de las relaciones de los seres humanos con el mundo, nunca se da la práctica por un lado, eso sería trabajo animal ciego. Hay animales que hacen cosas, lo que no son los animales es conscientes. ¿Por qué no son conscientes? Porque no pueden prever, no pueden separar la representación del mundo. El animal vive solo en el mundo. O hasta ahora hay algunos que llegan a tener lenguaje, así que en el momento en que Althusser escribió esto no estaba tan avanzado el estudio del comportamiento animal. Pero la mayoría de los animales tienen un trabajo para separarse, por eso trabajan solo por instinto, digamos. De alguna manera, no lo quiero decir así, pero no piensan, o no piensan tanto. Y por el otro lado, digamos, o para no estar en contra de los que aman a los animales, no quiero que se me enojen, hay que decir que no es un trabajo ciego. La práctica no es un trabajo ciego. Dejemos a los animales de lado. Y por otro lado, no existe la teoría solo por el otro. O sea, no existe la pura contemplación sin ninguna actividad. Y esto, está este artículo, lo teórico y lo práctico, en el dossier Teoría. Este es un artículo de un filósofo pragmático contemporáneo norteamericano. Yo leí este artículo en el New York Times, o sea que es un artículo de divulgación, y le escribí pidiéndole permiso para traducirlo. Lo traduje y lo edité un poco para entenderlo un poquito más, pero más de la mitad del texto se la pasa explicando este mito que tenemos nosotros, la separación entre los conocimientos teóricos y las actividades prácticas, que parece está muy metido dentro de nuestro sentido común, que una cosa son los conocimientos teóricos, que puede tener, por ejemplo, un matemático genio, y por otro lado son las actividades prácticas que puede hacer, por ejemplo, él pone el ejemplo de un mecánico. Y entonces dice que está tan difundida la idea de un deportista bruto,
como la imagen de un científico loco que no puede hacer nada en la vida real. Y dice que no, que bueno, ahí, léanlo, en la segunda parte del texto demuele ese mito, y bueno, dice cosas como que aún en la práctica más elemental hay ideas sobre la manera de proceder, sobre el plan a seguir, sobre las herramientas a utilizar. Aquí Althusser, volviendo a Althusser, él pone un ejemplo, él dice, bueno, él lo pone desde su contexto francés, clasista francés. Dice, bueno, pensemos en un campesino, y pensemos en la labor más dura de un campesino, ir a labrar un campo. El campesino se levanta muy temprano a la mañana y mientras está tomando el café con leche, hace un plan sobre dónde va a empezar, dónde va a terminar. Entonces, aún en la práctica más elemental o física, arar un campo, hay ideas sobre la manera de proceder, sobre el plan a seguir, sobre las herramientas a utilizar. Los ejemplos que da Jason Stanley son un poquito más contemporáneos. Y después, aún en la teoría más elevada hay práctica. Y Jason Stanley hace este ejemplo del matemático que está resolviendo una ecuación. Y lo relaciona con cómo un jugador de tenis juega un partido de tenis. Él tiene que tomar decisiones. Por un lado, el tenista practicó movidas antes. El teórico matemático entendió funciones matemáticas. Pero resolver una ecuación es muy parecido a jugar un partido, porque me encuentro en el medio de esa práctica con situaciones inesperadas que tengo que resolver. Entonces, Jason Stanley al final termina diciendo que no hay una separación, sino que hay gradientes de conocimiento sobre verdades. Eres filósofo, puede usar esta palabra. O sea, hay gradientes de conocimiento, y hay algunas prácticas, algunas disciplinas que son más complejas que otras, nada más. Tengo que acceder a un nivel tal vez más elevado, más abstracto e interrelacionado de conocimiento de verdades, pero es todo lo que hacemos los hombres son aplicar, hombres y mujeres en el mundo, digamos, es aplicar nuestros conocimientos sobre las verdades que vamos conociendo, y las ponemos en práctica todo el tiempo. Entonces, ahora ya podemos volver a este cuadro que intenta ser un poquito menos abstracto ahora, y entender cómo se relaciona esto con lo que nos está diciendo Althusser, de esta relación imbricada entre teoría y práctica. En toda práctica hay teoría, en toda teoría hay práctica. Y siempre está esa ida y vuelta de esta idea de que el pensamiento surge desde el hacer y vuelve al hacer. La teoría surge de la práctica y vuelve a la teoría. Ese es el rulo, ¿no? Incluso cuando estoy haciendo en mi práctica, que estoy en esa práctica, en esa relación activa con lo real, y estoy solo haciendo análisis concreto de lo que estoy haciendo, es decir, si corto un poquito más me paso, si doblo, ¿qué pasa? Incluso ahí mismo, en algún momento hago un salto de abstracción, porque me pongo a pensar en lo que estoy haciendo y a imaginar una posible consecuencia. Y para tomar decisiones, estoy yendo a un saber, a una teoría y a un archivo, a una caja de herramientas, que incluye técnicas, procedimientos y conceptos que yo puedo después volver a aplicar a mi práctica. Entonces, la abstracción surge del trabajo y sus descubrimientos. Trabaja sobre objetos concretos y sobre operaciones que permiten obtener resultados concretos. La abstracción tiene una relación íntima con lo concreto. La materia prima de cada abstracción está constituida por objetos materiales y representaciones, tanto, digamos, está del lado de la práctica y del lado de la teoría, que variarán según el grado de desarrollo de cada práctica. Y aquí pueden pensar la práctica del proyecto arquitectónico o su propia práctica, porque no es lo mismo pensar un proyecto al principio que un proyecto al final, que ya maneja muchas más gradientes de complejidad, o incluso en su propio archivo. No es lo mismo lo que ustedes puedan pensar de lo que están haciendo en primer año, de lo que pueden pensar en quinto año. ¿Se entiende? Ustedes ya tienen más grados de desarrollo en cada práctica. Y no es lo mismo una práctica nueva, experimental, que una práctica milenaria, por ejemplo. Esas abstracciones adquiridas a lo largo del proceso definen el marco en el que va a producirse la innovación. Y esto es importante. Esa idea nueva, porque a nosotros nos interesa pensar el acto creativo, o por lo menos, no sé si enseñar, pero acercarse al misterio del acto creativo, del proyecto arquitectónico. Bueno, no se dan sobre la nada, y se dan sobre estos marcos conceptuales, digamos, que generan las abstracciones.
Cada práctica se realiza en realidades materiales y genera hábitos, procedimientos y herramientas. Desarrolla un saber hacer. Y esto es importante porque en el taller, es un poco lo que yo les decía la semana pasada, nosotros no podemos enseñarles el acto creativo del proyecto arquitectónico, no le podemos enseñar a ser creativos, no es una cosa que se pasa. Lo único que podemos hacer es hacer un proyecto de arquitectura con ustedes, compartir ciertos procedimientos y ciertas herramientas, y compartir nuestros hábitos, que es una palabra muy fuerte, que ya vamos a volver a hablar cuando volvamos sobre Peirce. Pero, ¿qué es un hábito? Por ejemplo, andar en bicicleta es un hábito. ¿Cómo te explico teóricamente cómo andar en bicicleta? Nada, no sé, de alguna manera te tengo que ayudar a andar en bicicleta. Y es algo que vos incorporás. Entonces, una vez que sabés andar en bicicleta, por más que pase mucho tiempo, te volvés a encontrar con una bicicleta y tu cuerpo ya sabe qué hacer, para no caerte y para andar para adelante. Eso es un hábito. Y eso es lo que hacemos en el taller, aunque no estemos yendo al taller y estemos viendo una pantalla de computadora. Por ahí muchos de nosotros, incluido yo, no podemos definirte exactamente qué es un proyecto de arquitectura, pero como lo hago con vos, genero un hábito de trabajo que después cuando no estés acá en el taller, ya vas a saber más o menos qué hacer. Esa sería un poco la idea del hábito. Algo que se incorpora, un saber hacer, sí, una práctica. Que no se, que, digamos, que por supuesto también si no se practica se olvida. Yo en algún momento incorporé el hábito del alemán, porque fui al colegio alemán, tanto en Colombia como acá, tal vez 15 años de alemán tuve, y ya me olvidé. ¿Por qué? Porque no lo practiqué, ¿no? Pero bueno, si un hábito se puede olvidar. ¿Qué sucede en ese saber hacer? Hay un ciclo concreto, abstracto, concreto, y esto es muy bonito, porque esto quiere decir que de lo concreto sale la idea, pero para volver a lo concreto, ¿no? Y entonces en este ciclo yo me puedo conectar, un ciclo que tal vez en la práctica moderna haya empezado con Brunelleschi, ciertas ideas que tuvo este tipo, y que después se fueron trabajando, son ideas que se van trabajando. Entonces, esta es una idea abierta de lo que es una práctica o una disciplina que me permite incorporarme, yo me incorporo a un saber hacer, y lo voy, bueno, me incorporo dentro de ese ciclo y agrego mis ciclos, ¿no? Y esto es muy importante, la teoría se edifica sobre las transformaciones de la práctica. Entonces, la teoría piensa sobre la práctica y devuelve en forma de conceptos aquello que recibió de la práctica en forma de experiencias. El taller es una experiencia, ustedes van a hacer cosas, no solo van a experimentar cosas, sino que van a sentir cosas, es una experiencia completa, digamos. Y eso es lo que trabaja la teoría para construir conceptos. Estos conceptos pueden ser personales también. Lo que interesa del concepto es que siempre un concepto es social, siempre es comunicación. Por supuesto que hay conceptos disciplinares mucho más establecidos, y después hay interpretaciones de esos conceptos, pero una práctica siempre es social. Un resumen de esto sería que toda teoría sale de la práctica para retornar a la práctica, y es un poco eso que veían ahí en esa flechita que sale del PR y vuelve al PR. De alguna manera eso es decir que toda teoría sale de la práctica para retornar a la práctica. Y ya terminando un poco, esto viene de la psicología cognitiva, que es una buena definición de qué es la abstracción. La abstracción es el descubrimiento de cualquier estructura, regularidad, patrón u organización presente en una serie de percepciones diferentes, y de esta detección resulta una entidad conceptual que define la relación entre los elementos. Pensemos, ¿qué significa esto? Que yo estoy viendo algo, piensen, un corte de arquitectura, que veo por primera vez, de un precedente. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo ahí? Si hago abstracción de ese corte, estoy viendo una estructura. Estructura significa ordenación de partes, no la estructura física. Estoy viendo una regularidad, repeticiones, patrones u organizaciones. Si estuvieran los alumnos de Introducción a la Arquitectura, esto es lo que le pedimos que hagan con su primer dibujo. Si ustedes estuvieran en el segundo cuatrimestre de AP1, es lo que le pedimos que hagan con el collage de Braque. Le pedimos que abstraigan de ese collage, que es algo concreto, una lógica de organización, un patrón, una organización. ¿Y qué es lo que surge de esa mirada, de ese descubrimiento? Una entidad conceptual que define la relación entre los elementos. Hay otra forma de llamar a eso, que nosotros usamos mucho, que es diagrama.
lo lo que yo estoy haciendo es, de una cosa concreta, de una imagen generalmente, estoy tratando de encontrar el diagrama subyacente. Esto es lo que Peirce llamó razonamiento diagramático. Hay mucha discusión sobre si esto tiene que resultar en un diagrama físico, es decir, exterior, externo, un dibujo, o si solo quedan diagramas mentales. Eso todavía no está, la psicología cognitiva está todavía debatiendo si pensamos así o no. Si pensamos realmente con diagramas mentales, digamos, con estas entidades conceptuales que definen la relación entre los elementos. Todo indicaría que sí, pero bueno, lo dejamos abierto. Entonces, volviendo al Tusser, la abstracción proviene de lo concreto, y esto es muy importante. Proviene de lo concreto, pero es algo más que lo concreto, porque le agrega algo, le agrega la generalidad de una relación. Y esto es muy importante porque esto nos da cierto poder de, por ejemplo, trasladar esa relación a otro contexto para entenderlo. Eso sería una transposición. O imaginar las consecuencias de si yo repito esa relación. Entonces eso ya sería un pensamiento deductivo o inductivo. Y esto también es muy importante. Para poder hacer yo tengo que olvidarme de algunas cosas. No puedo estar todo el tiempo pensando todo. Entonces toda práctica hace abstracción de la realidad para dedicarse a la comprensión o transformación de solo una parte de ella. Abstraer, piensen que abstraer es eso, extraer de la complejidad total de la realidad una sola partecita para poder operar sobre ella. Y aquí ya estamos casi como en el núcleo de la cosa, que es que las relaciones abstractas están ancladas en la práctica, en lo concreto. Pero la apropiación de lo concreto pasa por el dominio de las relaciones abstractas. Esto es lo que yo les decía, que si yo domino las relaciones abstractas, lo que tengo es un poder para poder volver sobre lo concreto y manipular lo concreto. Porque si no, soy un hijo de las circunstancias, no tengo poder de reacción. Entonces es el conocimiento de esas relaciones, bueno, esto que estábamos hablando de qué es la abstracción, lo que me permite volver a lo concreto con un cierto poder de transformación. Recuerden que todo esto viene de la frase de Marx, que dijo que la filosofía hasta ahora se había dedicado a explicar la realidad, cuando de lo que se trata es de transformarla. Entonces, la abstracción aquí, en un punto de vista materialista, lo que da es herramientas para la transformación de la realidad. Y entonces ahora podemos volver a este diagrama que contaba en principio un cuatrimestre, para entender que en realidad, si bien podemos entender al proyecto de arquitectura como el resultado concreto del proceso de diseño, que sería lo amplio que va desde ese inicio abstracto hacia la concreción del proyecto, por ahí podríamos empezar a pensar que en cada etapa de proyecto, incluso en cada imaginación de cada producto intermedio de diseño, están todas estas relaciones. Porque, por ejemplo, no importa qué viene primero, o si es simultáneo, si yo estoy dibujando un croquis, se lo tengo que explicar a mi compañero, entonces de alguna manera tengo que generar un lenguaje, tengo que abstraer ciertas reglas de ese diagrama para explicárselo a mi compañero. Pero después tengo que verificar concretamente, no sé, en otro corte o en una maqueta. Y entonces lo que tengo en realidad es un ciclo, ese ciclo que va de lo concreto a lo abstracto a lo concreto, incluso dentro mismo de mi proyecto, muchas veces, en donde se dan estas lógicas de generación, transposición y desarrollo, constantemente. Entonces pensemos que, nuevamente es otra forma de explicar ese diagramita que yo les decía, que cada vez que hago algo estoy pensando algo, y cada vez que yo necesito hacerlo concreto, no solo necesito hacer las dos cosas al mismo tiempo, necesito hacerlo concreto para tener evidencias, pero también necesito conceptualizarlo para comunicarlo al compañero, o para explicárselo al profesor, y eso lo hacen todos los días, más lo van a hacer ahora a las 3 de la tarde, cuando empiecen a explicar lo que dibujaron en el taller. Todo lo que yo dije hoy está en la primera página de este apunte. O sea que me tomé 35 minutos para leer una página. Yo cambié algunas cosas, pero no lo he volcado todavía. Hasta dentro de un año no vuelco nada nuevo ahí.
Pero bueno, hoy fue una manera de introducir este apunte. Vamos a seguir con este apunte, me quedan las 6 charlas que siguen.